la clase de Segunda Tesalonicenses. Después de tantos problemas de salud, tuve casi 2 semanas con problemas estomacales. Increíble. Cuando me estaba mejorando, entonces tuve que tomar algunos medicamentos y aquí estoy ya, tengo como 4 o 5 días bastante bien, normal, pues, comiendo de todo, pero ahí cuidándome de no tomar tanto refresco, grasa. Ahí va, ahí vamos. Entonces vamos a orar, vamos a conversar unos detalles importantes en el estudio de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, que nos guíe, que nos ilumine, que nos ayude a un acercamiento a su palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por cada alumno que puede reunirse y poder acercarnos a tu palabra. Padre, pedimos que tú nos ilumines en el conocimiento de tu palabra y que aquellas cosas que son difíciles de entender, tú nos puedas guiar. Y aquello que no vamos a entender, que nos permitas con humildad aceptar, Padre, que las cosas reveladas son para los hijos de los hombres y los misterios te pertenecen a ti. Guíanos en el nombre de Jesucristo. Pedimos por aquellos que están sufriendo los padecimientos del problema eléctrico en Venezuela. Padre, que tú metas tu mano, que nos puedas ayudar en este tiempo de dificultad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a, grosso modo, a señalar algunos detalles importantes de los 2 primeros capítulos. Estamos súper atrasados. Yo creo que no nos va a dar tiempo de nada en esta materia. El haberme enfermado yo, eso descontroló todo. En el curso de griego de mí estoy, pero tengo, no sé si ustedes, no sé si Emir sabe que estoy siendo profesor adjunto de un curso de griego de MINS. Tengo como 15 alumnos de Panamá y Venezuela, y hay un profesor llamado Mercado que da griego al grupo general, y a mí me toca trabajar como profesor adjunto en lo que corresponde a los ejercicios, la resolución de los ejercicios de griego, y de verdad que yo, si hubiese sabido eso, no me meto. De verdad que, porque el profesor, bueno, él da su clase, ok, chévere, ¿no? Pero el paquete me queda a mí. Ese paquete da trabajo. Él hace un examen semanal y hace un ejercicio práctico semanal, y cada 7 lecciones hace un examen general de las 7 lecciones. Voy a comunicarme con MINS a ver si el año que viene, Emir, podemos ofrecer hebreo ya más formal. Ya el caso tuyo, pues que maneja pues esa herramienta, pues voy a hablar con el decano. Ya yo hablé una vez con Jaime Morales y él quedó esperando el material. Entonces voy a aprovechar. Pues tenemos la segunda carta a los tesalonicenses. Es una carta que Pablo escribe para tratar de aclarar algunas dudas que pudieron haber quedado, reafirmar algunos aspectos sobre el plano de lo escatológico. Por eso llamamos a Tesalónica la comunidad escatológica de Tesalónica, porque a diferencia de otras, los tesalonicenses tienen un marcado interés en los asuntos referentes al día del Señor y a la segunda venida de Jesucristo, lo que el texto llama la parusía, presencia, la venida. Ya hemos hablado del contexto histórico, hemos hablado de las enseñanzas de Pablo, correcto, ya lo hablamos en la introducción a la carta. El autor, salvo los teólogos liberales, estamos de acuerdo que es Pablo,
por diferentes razones que no vale la pena ni siquiera discutirla. Esto no es un dogma de fe, como dicen los católicos, sino que hay suficientes razones para aceptar la autoría. La fecha, probable entre el 50 y 53. Y el propósito es corregir malos entendidos sobre la segunda venida de Cristo y animar a los creyentes. Si un tema, yo digo, en mi opinión, que ha sido malentendido, es el tema de la segunda venida de Cristo. Y también el tema del milenialismo, de cuándo será el milenio, y de acuerdo a cuándo una escuela, una postura decida ubicar el milenio, entonces se habla del amileniarismo, del premileniarismo histórico y dispensacional, se habla del postmilenialismo. Entonces tenemos básicamente las escuelas, pero también en cuanto a la tribulación están los pretribulacionistas, los medio tribulacionistas y los post-tribulacionistas, ¿correcto? Y dentro de todas estas escuelas hay diferencias sustanciales en cuanto a cuando algunas escuelas no creen en el arrebatamiento. Para ellos no hay rapto, no hay traslado. Traslado es una palabra que utiliza Dwight L. Pentecost, no sé si es de él, pero la usa mucho en cuanto a hablar de Pentecost en evento del porvenir, thing to come, el nombre en inglés, cosas por venir. En ese libro él habla de el traslado, correcto. Y hay muchas posturas, de hecho, las posturas premilenialistas, correcto, es el histórico cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y el premilenarista histórico considera que el arrebatamiento, rapto, traslado y la segunda venida visible es un solo evento. Por su parte, el premilenarismo dispensacionalista considera que hay un rapto, un arrebatamiento, un traslado de la iglesia, luego comienzan los 7 años de gran tribulación, que es un tiempo de trato para la nación de Israel, y luego vendrá la segunda venida de Cristo a establecer su reino sobre la tierra. Por supuesto, el postmilenialista no cree en eso. Ellos creen que, que cuando se posesiona la iglesia de los estamentos de la sociedad, y la iglesia va a ganar. Por eso, al finales del siglo XIX, en un corto periodo de tiempo sin guerra, en Alemania y en Europa, se hablaba del optimismo postmilenialista, es decir, periodo de paz, tranquilidad, y la Primera Guerra Mundial desbarató esa teología del postmilenialismo en cuanto a esa pretensión. Y el amilenarismo cree en un milenio espiritual. Yo tengo un amigo dominicano, él es un pastor reformado, y él defiende a capa y espada el hecho de... Hay un texto que él me cita siempre, el texto que dice, es necesario que él reine hasta que todos los enemigos sean bajo sus pies. Me cita mucho ese texto. Dice que Cristo está reinando en la iglesia y que todas las promesas de Israel es lo que llaman la teología del cumplimiento, donde todas las doctrinas o las promesas dadas a Israel pues, se cumplen en la iglesia literalmente. Entonces, tenemos entonces un panorama bien complejo y como le comentaba yo a mi profesor Emil Cordero, que, bueno, él me lo decía, ¿no? Que el problema en esta carta es que los tesalonicenses sabían y Pablo se lo recuerda. Bueno, ya esto yo se los dije, yo esto se los enseñé, pero
no sabemos por qué razón, como dicen por ahí, causa o circunstancia, el apóstol Pablo no nos da clave, no nos da con certeza, no nos da claridad, más bien nos deja, no sé si decirlo, más complicado para entender pues todo este marco escatológico. Tiene que ver con la venida de Cristo, el rapto, la iglesia, en fin, ¿no? Entonces, por lo menos en el capítulo número 1, Pablo nos da un saludo trinitario, aunque no aparece allí el Espíritu Santo. Aparece Pablo saludando, como lo dice el capítulo número 1, gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo paulino muy, muy conocido, el saludo gracia y paz. Gracia y paz reúne un término muy neotestamentario, aunque el Antiguo Testamento también habla de gracia, pero el Nuevo Testamento le da un sentido bien importante al término gracia. Y el término griego eirene es proveniente del término hebreo que es shalom, que quiere decir paz, integridad, prosperidad, en fin, ¿no? Y entonces Pablo combina los dos saludos, el saludo nuevo, el saludo de la iglesia incipiente y el saludo antiguo, que es el saludo judío, que hasta hoy los judíos se saludan shalom. Y como es costumbre, también en la epístola de los Gálatas y otras cartas, Pablo utiliza la salutación de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una salutación bien interesante que Pablo nos hace en cuanto a este texto. Lo otro que Pablo, y es muy común en sus cartas, es la manifestación de la gratitud. Correcto. Pablo expresa el agradecimiento por la creciente fe de los tesalonicenses. Lo dice claramente Pablo en el texto: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Estoy leyendo capítulo 1, versículo 3. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. A diferencia de otras cartas donde Pablo utiliza las tres verdades teologales, fe, esperanza y amor, en este caso Pablo solamente nos da la fe y el amor. ¿Sí? En ninguna parte aquí, por lo menos de forma explícita, se muestra la palabra esperanza, pero es muy común en las cartas paulinas establecer esa triada. Muy importante lo que tiene que ver, que Pablo habla de un amor que va creciendo, amor que va en aumento, una fe que va en aumento y un amor que va abundando, una fe creciente y un amor abundante. Lo que sí Pablo dice es que Pablo se gloría por la paciencia y fe de los creyentes en cuanto a las tribulaciones. Entonces, hay un reconocimiento del apóstol Pablo en cuanto a la gratitud. Pablo reconoce el amor mutuo que se tiene los miembros de la iglesia, correcto, y esto es muy importante lo que Pablo señala. Entonces Pablo nos va a señalar, lo que me acuerdo de un material que utilicé, las 4 columnas de la fe cristiana. Aquí tengo solamente 3, que son la fe, el amor, esperanza, aunque no la nombra directamente Pablo, en esta carta pues está por ahí implícita la esperanza. Entonces se habla de un amor, una fe creciente, un amor abundante, y habla de la paciencia, correcto, que tiene que ver con permanecer firme en el propósito de Dios a pesar de las tribulaciones que pueden estar los hermanos padeciendo, ¿no? Entonces es importante pues lo que Pablo nos enseña. En la siguiente sección, del versículo 5 hasta el 12, Pablo nos habla de persecución y sufrimiento de los creyentes. Por eso primero Pablo da gracias por el amor creciente, pero la fe en aumento, ese amor que va
creciendo, la paciencia, la perseverancia, la permanencia, a pesar de las dificultades. Y Pablo, en los versículos 5 en adelante, establece que las persecuciones y tribulaciones, utiliza dos términos diferentes, persecución y tribulaciones que ellos soportan, correcto, es una demostración del justo juicio de Dios. Es decir, no es fácil el concepto paulino de ligar la persecución y tribulación con la demostración del justo juicio. Es decir, claro, el autor a los hebreos, por otra parte, nos va a decir que es importante, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo se salva por dificultad, que quedará del impío y del pecador. Pero Pablo aquí, en su carta a los tesalonicenses, no está estableciendo que las persecuciones y las tribulaciones no son algo extraño, como lo diría Jacobo, Santiago y también el apóstol Pedro, hablando de las dificultades que los creyentes padecemos a diario, que sufrimos. Entonces, Pablo, los amantes del griego, Pablo utiliza muchos aoritos de subjuntivo. Lo que le gusta mucho al griego, no tengo tiempo para análisis gramatical porque tengo alumnos aquí que no conocen griego, ¿no? Entonces, pero a los amantes del griego, pues es digno revisar los aoritos subjuntivos que aparecen acá en el texto. Pablo dice, para que seáis tenidos dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, no solamente que los creyentes van a participar de las tribulaciones, sino que aquellos que persiguen o atribulan a los creyentes también van a recibir su justo merecido. Correcto. Esto me recuerda mucho al profeta Habacuc, que Habacuc hace una interpelación a Dios, unas preguntas bien interesantes, y Dios le da respuesta que Habacuc no quiere. Y le recuerda a Habacuc que él va a castigar a su pueblo, pero lo va a castigar a través de los enemigos, correcto, que vienen del norte. Y eso no le gusta mucho a Habacuc. Entonces, resulta que luego el Señor le dice a Habacuc que a esa nación que él usó para castigar a Israel, él también la va a juzgar. Correcto. Entonces, Pablo dice que los creyentes son atribulados y Dios le va a dar reposo en el Apocalipsis. Aquí Pablo utiliza en varias oportunidades el verbo apocalipto, revelar, mostrar, quitar el velo. No utiliza, es interesante que en el manejo de los términos tesalonicenses no usa tanto faneró, que es manifestarse. Pablo prefiere, claro, de forma intencionada, el verbo apocalipto, que es el verbo que quiere decir revelar o mostrar. Entonces, el Señor, cuando se deje ver, cuando se muestre desde el cielo con los ángeles de su poder. Y habla de esa manifestación, ese quitar el velo, donde será visto, correcto, desde el cielo, correcto. Y con los ángeles, hay muchos detalles que pudiéramos discutir y precisar algún uso de preposiciones, pero no voy a caer allí porque se me va a ir el poco tiempo que tengo, ¿no? Dice que ese justo juicio de Dios, tanto para los creyentes como para los que atribulan a los creyentes, Pablo habla de retribución, correcto, a los que no conocieron a Dios, correcto, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor. Es interesante que Pablo utiliza la forma obedecer.
Nosotros hablamos mucho de creer, pero Pablo en Romanos cita al profeta Isaías. No todos obedecieron al Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es esa forma de doctrina que nosotros obedecemos o vivimos. Por eso decía eh, Juan Driver, teólogo anabautista, que el Evangelio es más una fe para obedecer que una fe para creer. Aunque en el anabautismo se cree en Jesucristo, en el anabautismo se privilegia más la obediencia. Por eso Hans Denk, un mártir anabautista, dijo, ninguno puede conocer a Jesús si primero no lo sigue. Entonces, John Yoder, teólogo anabautista, en el libro de Politics of Jesus, o Jesús de la realidad política, Yoder, cuando habla del discipulado del reino, Yoder dice que, que, que Jesús es más un Señor a quien seguir que un Salvador en quien creer. Por supuesto, en la fe evangélica, nosotros creemos que Jesucristo es Señor y Salvador, pero en el pensamiento anabautista se le da mucho más hincapié. No es que en detrimento de lo otro, sino por eso dice Yoder, John H. Yoder, dice que Jesús es más un Señor a quien seguir que un Salvador en quien creer. Por eso me gusta mucho la frase de que esta gente no obedece el Evangelio y van a sufrir pena de eterna perdición. Por cierto, fuera de, de cámara, yo hablaba con Emir hoy y Emir me envió el catecismo de la Iglesia Católica, a ver si lo compromiso a mí que está aquí en la clase, porque el autor de la guía, a quien no conozco, algunos materiales yo no los conozco, no conozco los autores. Yo tengo permiso de mí para usar cualquier material de mí. Entonces, el autor señala que la Iglesia Católica Romana no cree en el infierno, la condenación eterna, y no es cierto, sí cree. Por ahí Emil me envió el catecismo de la Iglesia Católica, yo tengo el nuevo catecismo holandés, y la Iglesia Católica sí cree en el infierno. Que no crea en cómo va a ir la gente a ese lugar es otra cosa, pero tal cosa como la creencia en un lugar de condenación sí es cierto en el dogma católico romano desde, yo digo desde el principio, cuando estudiemos algún día teología dogmática, podemos echar un repasito, teología histórica, y podemos echar un repasito a esas cosas, pero Pablo dice que ellos sufrirán pena de eterna perdición. Y me gusta mucho cómo Pablo define la condenación eterna. Mateo y los evangelios sinópticos utilizan términos arameos como el Gehenna, el horno de fuego, el lloro cubrir de dientes, el gusano que nunca muere. Son términos muy arameos. Estoy citando indirectamente a Joaquín Jeremías, el libro Teología del Nuevo Testamento, el capítulo donde habla de los paralelismos arameos subyacentes en el texto griego, ¿no? Esto no fue que a mí se me ocurrió. Jeremías documenta el uso de algunos paralelismos arameos subyacentes en el texto griego del Nuevo Testamento, y Jeremías habla de esto. He leído algunos libros de Joaquín Jeremías, y el caso de la literatura apocalíptica habla de un lago de fuego y azufre, correcto. Algunos libros, epístolas generales, hablan del Tártaro, correcto, el lugar de tormento,
Jesús prefiere el término Gehenna. De hecho, la versión textual, no sé si la cuarta, tengo la tercera, en lugar de colocar quién, cómo escaparéis de la condenación del infierno, esa Biblia textual conserva el término Gehenna y da las razones por las cuales parecen interesantes, dignas de revisar. Entonces, Pablo nos define lo que es la condenación eterna, ¿no? Y dice, ¿en qué consiste la condenación eterna? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si eso es suficiente, estar apartados, separados alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, eso es suficiente. Eso es la condenación o la pena de eterna prisión para hacerle justicia a lo que Pablo enseña, a las palabras que utiliza Pablo. Eso creo que lo llaman en latín el apex legomena, y los términos que Pablo utiliza, que son muy propios de él, ¿no? Entonces, esa condenación eterna y el reposo que le va a ser dado a los creyentes es cuando venga. Y aquí está otro subjuntivo que es digno de revisar. Cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creen. Está hablando de la venida del Señor. Aquí no utiliza el término parusía, utiliza otro verbo. Vale la pena revisarlo. Yo revisé todo esto antes con detenimiento, pero no tengo tiempo para hacer un análisis gramatical. Entonces, en ese momento, en aquel día, correcto, Pablo habla de que esa venida tiene dos propósitos. O para ser glorificado en sus santos. De todas maneras, voy a volver a revisar la preposición, a ver si es la preposición en. Déjeme revisar esta preposición inmediatamente. Aquí tengo yo el texto. Cuando venga, correcto, cuando venga, eso es un aurito segundo, subjuntivo, y el verbo es erkomai, correcto. El verbo, eso le decía, no es el sustantivo parusía, es el verbo erkomai, en aurito subjuntivo. Y dice, ser glorificado, utiliza infinitivo pasivo de aurito, es decir, no utiliza la preposición es. Así que no me equivoqué. No utilizaba la preposición es, utiliza dos infinitivos pasivos aurito. De hecho, el estudio del infinitivo y del participio no es nada fácil, ni en español, ni tampoco en griego. Entonces, dice que él venga, cuando venga, para ser glorificado en los santos y ser maravillado en los creyentes, en lo que confían, en los confiables, en los fieles. Es el término. Aquí tenemos algunos participios bien interesantes que podemos luego utilizar, ¿no? Entonces, Pablo nos está diciendo acá que las pruebas, los creyentes enfrentan pruebas y persecuciones por su fe y han demostrado perseverancia y tienen una promesa. Hay la prueba. Me llamó la atención estos tres elementos que pude extraer, ¿no? Primero, la prueba. Segundo, la perseverancia, correcto, de los hermanos, ¿no? En el momento de las pruebas. Y la promesa que el Señor hace, primero,
que Dios juzgará justamente a los que han atribulado a los creyentes y dará reposo y excluirá de la gloria suya, de la presencia suya, aquellos que le han hecho daño, digamos, al Evangelio. Voy a regresar aquí a Reina Valera 60. Entonces, Pablo termina el capítulo número 1 con una oración, ¿correcto? Y utiliza nuevamente otro subjuntivo, ahorita subjuntivo, para que nuestro Dios obtenga por digno su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Es una petición hermosa, completa, que Pablo hace y dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, luego Pablo se nos va a meter en, en el tema de la escatología, ¿correcto? Y nos da en el capítulo número 1 tres cosas. Primero, la gloria celestial cuando Él venga, el justo juicio que Él hará a aquellos que no conocen ni obedecen el Evangelio. Y en tercer lugar, la glorificación, es decir, los creyentes, Él será admirado por los creyentes y será glorificado en la presencia de Él. Correcto. Pablo sigue hablando del tema, pero vamos a pasar rápidamente a el capítulo número 2, del 1 al 2. Por cierto, quiero decirle a los alumnos, y anoten esto una vez, que ustedes en esta materia tienen que hacer tres cosas. Uno, las respuestas a los cuestionarios y enviarlos semanalmente, ¿verdad? Pero en este curso van a hacer un análisis, correcto. Los alumnos de licenciatura van a hacer un análisis de 4 páginas, correcto. Y los alumnos de maestría de 7 páginas, correcto. Sobre Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Van a aplicar, yo le voy a enviar una hoja que me pasó el hermano Mircodero excelentemente, basado creo que en Gálatas. Y vamos a aplicar esa misma metodología, hay un cuadro bien detallado, a Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12. ¿Por qué este texto? Porque me parece uno de los textos más importantes y más complicados. Entonces necesitamos que nos metamos en este texto. Estamos hablando de Segunda Tesalonicenses 2, 1, 2. Entonces en el grupo voy a recordarles, lo que pasa es que ya ustedes, algunos tienen tiempo estudiando en esta metodología y saben cuáles son las tareas. Está la respuesta a los cuestionarios, está el informe de lecturas complementarias, correcto, pero a este curso le vamos a añadir un análisis de Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12, y repito, la gente de licenciatura, 4 páginas, y la gente de maestría, hasta 7 páginas, correcto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí de esto que hemos hablado para
entrar en la segunda parte de la lección de hoy. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? Me interesa que... Ajá, Emir, adelante. Yo quiero que puntualicemos las tareas, ¿no? Son el cuestionario, el análisis de Tesalonicenses 1 al 12 y el informe de lectura, ¿no? Complementaria, correcto. Correcto. Ajá, ese informe de lectura, no sé si tú pasaste el libro y las páginas que hay que leer. Yo he pasado algunos libros, no sé si de repente tú no estabas en el grupo, pero los voy a volver a pasar. Ok, el libro, el número de páginas y si hay un modelo para hacer el informe. No tenemos modelo. El informe de lectura complementaria es depende del curso se esté tomando, ¿no? Los alumnos Ajá. de licenciatura tienen que leer alrededor de 300 páginas, correcto, 300, 350 páginas. Yo pido hasta 300, ¿no? Eso están incluidas la del manual. ¿Cuántas páginas tiene el manual del profesor? No recuerdo cómo se llama el profesor. 100, 100, 110, 90, no sé cuántas páginas tiene. A esas páginas tienes que leer diferentes libros o un libro hasta completar 300 páginas. Tienes que hacer un resumen de más o menos 3 páginas, correcto, con los aspectos más importantes, los detalles significativos, los aspectos resaltantes eh, que te han llamado la atención, que tú consideras que deben estar allí, porque para eso es lectura complementaria, para intentar complementar lo que la guía no proporciona, porque la guía es una guía muy sencilla. La guía en muchos aspectos brochea, pasa por encima. El número de páginas es 133, el del manual. Entonces, tiene 130, entonces tendrías que leer 300 menos 133 y hacer un resumen no menor de 3 páginas. Correcto. La gente de maestría tiene que leer 600 y le aumenta la, el resumen a 6 páginas. Correcto. Pero el análisis el texto, que es una especie de un ensayo, no es un ensayo, porque no es un ensayo, es un análisis, sí va a ser igual para todos. Correcto. No sé si tienen, quedó claro, te aclaré o te oscurecí más. Emir, ¿te aclaré o? Sí, sí, está bien claro. Bueno, Perfecto. perfecto. No sé si alguno tiene alguna pregunta referente a las tareas. Ahora, fíjese una cosa. Eh, en, en MIN San Francisco, ¿no? Usted tiene chance de entregar las tareas hasta 2 semanas después de terminar el curso. ¿Me explico? El curso faltarían 2 clases más, ¿no? Entonces, ustedes disponen, después de terminar el curso, 2 semanas más para entregar las tareas pendientes. ¿Correcto? Si pasan esa fecha, pues va a haber cierta penalización. En mí evalúa hasta 100% y la mínima 60 puntos, 60%. Digamos. Entonces, hay algunos que se retrasan el problema, pero no hay mucho problema con eso. Entonces, preguntas, hermanos. De repente los demás no preguntan porque ya los demás están ya bien duchos. Ok, el capítulo 2 trata, desde mi punto de vista, 3 temas, 3 grandes aspectos. Primero, la gran apostasía. Pablo advierte sobre una rebelión espiritual masiva antes del día del Señor. Ese
lo que yo puedo ver en el texto de forma general. Segundo, la manifestación del hombre de pecado. Se revelará un líder impío que se opondrá a Dios y se proclamará Dios. Y el tercer aspecto que yo veo en ese texto es la restricción. Y fíjate que coloqué aquí algo o alguien, porque hay un masculino, género masculino, y hay un neutro. Hay un neutro y hay un masculino. Por eso digo algo o alguien. Detiene temporalmente la manifestación del hombre de pecado. Correcto, eso lo hemos, ya en una clase anterior, consideramos las posturas. Correcto. Déjeme quedarme acá, en el texto de Segunda a Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Déjame compartir la pantalla del texto para que le echemos una miradita al texto de aquí está. Vamos a compartir la pantalla. De repente usted no lo ve claramente. El versículo número 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces, lo que Pablo está dando la parucía, que puedes traducir venida o presencia. Por eso los postmilenialistas creen en la presencia, no creen en venida. Se habla de nuestra reunión con Él, que usa el término congregar o sinagoga, algo así por el estilo. Entonces, lo primero que Pablo habla es una exhortación a mantenerse en las enseñanzas apostólicas. Probablemente había una cantidad de enseñanzas que se estaban fraguando, se estaban diseminando en ese entonces, y Pablo encarecidamente les dice que no se dejen mover de la forma de pensar, ni se conturben, porque parece que este tipo de mensaje estaba trayendo, como la primera carta, la preocupación por la resurrección de los muertos o el destino de los que durmieron. Entonces ahora Pablo está tratando el problema acerca de que había en Tesalónica, pues, esta tendencia a que los hermanos estuvieran preocupados, turbados por el tema, ¿no? Como hoy hay mucha gente que está preocupada por este tema porque no tiene claridad, no tiene una base sólida en cuanto a este tema. Entonces Pablo le dice que ni por espíritu, una manifestación profética, un espíritu, no sé de dónde podía ser, ni por palabra, un mensaje, ni por carta, hablando de una hipotética carta que ellos pudieran haber recibido, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, uno de los elementos que nosotros tenemos que precisar para entender este texto es el día del Señor. Correcto. El día del Señor no es un concepto neotestamentario, es un concepto veterotestamentario. El Antiguo Testamento está lleno del día grande y temible del Señor. Y algunos profetas, uno de ellos, Joel, y otros más, le dedican tiempo. Zacarías y otros más le dedican tiempo al día del Señor. En el Antiguo Testamento,
el día del Señor tiene que ver con la intervención del Señor en la historia. Y los textos del Antiguo Testamento a veces confunden o entremezclan las invasiones de los enemigos y con los eventos futuros, una especie de una cordillera, una montaña, que a simple vista se ven todas juntas, pero resulta que hay un valle de separación entre ellas, pero desde una perspectiva se ven muy cerca. Entonces, en el caso del Nuevo Testamento, se habla del día del Señor, y el día del Señor está cerca. Entonces, ellos estaban preocupados porque ya creían que los juicios de Dios, que la tribulación ya estaba llegando, porque ellos creían en lo que nosotros de una manera creemos. Nosotros creemos que la venida del Señor es inminente. De repente, algunos maestros de corte dispensacionalista, pues, hablan mucho de señales, de la reconstrucción del templo y todo lo demás, ¿no? Pero otro tipo de línea catológica, pues, no está tan pendiente de esas señales, porque cree que esas señales han tenido su cumplimiento, como es la teología reformada, la catología reformada, cree que todo esto, las promesas de Dios hechas a Israel, fueron cumplidas en la iglesia, la que se llama la teología de la sustitución. Entonces, Pablo habla de que no deben moverse, de que el día del Señor está cerca. Entonces, Pablo dice, no nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Desde mi punto de vista, el no vendrá no vendrá el día del Señor. Correcto. Es el antecedente más cercano. Algunos dicen que ese no vendrá, se refiere a la segunda venida de Cristo. Correcto. Pero yo veo en el texto que este no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hijo del pecado, el hijo de perdición. Entonces, si nosotros aceptamos que no vendrá, se refiere a, al día del Señor, el día del juicio, la gran tribulación, cuando Dios irrumpe la historia para castigar a los malos, correcto. Entonces, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, la apostasía y la manifestación del hijo del pecado son antes del día del Señor. Correcto. Otros pueden creer que esto se refiere a la venida de Jesucristo. Entonces, si es a la venida de Jesucristo, entonces primero viene la apostasía, se manifiesta el hijo de perdición y luego viene Jesucristo. Esto se me parece a mí mucho a el premileniarismo histórico. Ya yo decía anteriormente, el premileniarismo histórico cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y cree que la venida de Jesucristo es un solo evento. Por su parte, el premileniarismo dispensacional cree en el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, traslado, llámelo usted como usted quiera. Hay gente que cae en controversia con los asuntos semánticos. Luego vienen 7 años de tribulación, algunos hablan de 3 y medio, y luego 3 y medio, y luego viene la venida de Jesucristo con sus santos para establecer su reino y todo lo demás. Esta es
la postura más popular dentro de los evangélicos, pero deberíamos decir también, aunque algunos defienden históricamente el premilenialismo dispensacional, algunos autores están de acuerdo que la más nueva, ella y el postmilenialismo. Algunos hablan de un amilenialismo seminal, pero he estudiado la escatología de los padres de la iglesia y me he dado cuenta que en los padres de la iglesia hay un marcado uso del premilenarismo histórico. Ahora, yo siempre he dicho que los padres de la iglesia la dan para todo. Entonces, los padres de la iglesia es una referencia histórica, pero hay que manejarlo con cuidado porque, como le digo yo, los padres de la iglesia, algunos dan para todo. Esa frase quiero que me la entienda en el mejor sentido de la palabra. Entonces, Pablo habla de la apostasía, de la manifestación de el, Pablo lo llama hombre de pecado, correcto. Nosotros tenemos que ser honestos y decir que anticristo no es un término paulino. Anticristo es un término juanino. Y la literatura apocalíptica utiliza el término bestia, correcto. Tanto el libro de Daniel como el libro de Revelación, como otros apocalipsis no canónicos, deuterocanónicos, utilizan el término bestia para referirse a este personaje. Pero Pablo lo llama hombre de pecado. El otro autor que utiliza el término es Daniel. Usa mucho el término hombre de. Entonces, Pablo probablemente pueda estar citando algún autor del Antiguo Testamento porque a veces tenemos que ver de dónde sale esa frase. Entonces toma Pablo, eso fue cuando yo estaba buscando en el libro de Apocalipsis, una vez estaba investigando, donde dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Maná escondido, ¿dónde? ¿Dónde en el Antiguo Testamento? ¿Dónde en el Nuevo Testamento? No. Y me conseguí la sorpresa que una cita de un libro apócrifo, los oráculos silvinos. Los oráculos silvinos dicen, estoy parafraseando, que cuando venga el Mesías, dará el maná escondido a su pueblo. Más o menos, por ahí más o menos, eso es un libro que yo he leído, el libro Los oráculos silvinos, con un libro apocalíptico, esa misma corte de literatura, que vale la pena, no le va a hacer daño leerlo, ¿no? Entonces, Pablo habla de la manifestación, correcto, de este personaje. Lo llama el hombre sin ley, porque utiliza la palabra griega anomía, que es una partícula privativa, y nomos, que es ley. Entonces lo llama el sin ley, el violador de la ley. La Reina Valera traduce el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero el texto griego lo llama el anthropos tes anomías, el hombre sin ley, el hombre que viola la ley, y lo llama el hijo de la destrucción, correcto. Utiliza
la palabra destrucción, una palabra que nosotros conocemos, la palabra apolia, que tiene que ver con destrucción, ¿no? Eso es la palabra que utiliza ahí Pablo, ¿no? Entonces lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿correcto? Entonces, tengamos claro que anticristo es una palabra, de hecho, en Juan, a veces cuando yo enseño esto me dicen, entonces usted no cree en el anticristo. No, yo no he dicho eso. Estoy tratando de que decir lo que el texto dice, ¿no? Pablo lo llama hombre de pecado. Juan habla de que por el mundo salieron muchos anticristos, probablemente. Juan está hablando de los docetas, esos grupos protonósticos de finales del primer siglo, aquellos que niegan que Jesucristo haya venido en carne. Eso lo llama, muchos anticristos han salido al mundo, pero tradicionalmente se nombra a este personaje como el anticristo. Entonces, el texto que estamos considerando y un texto que usted va a trabajar, ¿correcto? Dice que se va a manifestar, eso lo dice el versículo número 3, y se manifiesta, ¿correcto? Eso lo dice el versículo número 3, el hijo de perdición, y el versículo 4 nos da nos caracteriza a este personaje. Básicamente, este personaje se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y habla de que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces, el dispensacionalismo ve acá la necesidad de la construcción del templo. Correcto. Por eso dice que para que el anticristo se siente en el templo, tiene que haber un templo. Correcto. Otra línea de pensamiento, pues, no lo considera así. Considera que templo de Dios se refiere a la adoración que se le da a Dios en cualquier lugar donde Dios es reconocido. Yo sencillamente planteando las opciones, no voy a decir, yo nunca digo lo que yo pienso o lo que yo creo, a veces doy algunas señales. Y dice que este hombre de pecado, el hijo de perdición, se hace pasar por Dios. Por eso lo llama el usurpador, que toma el lugar de Dios, se opone y se levanta a toda forma de culto. Eso se habla de la restricción que tendrá sobre el culto. El culto se va a prohibir. Y Pablo le dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. ¿Sí? Los tesalonicenses tenían claridad de lo que Pablo les estaba diciendo. El problema somos nosotros. Y en el siguiente bloque, que lo veremos, lo vamos a seguir reflexionando la semana que viene, vamos a ahondar en este tema. Se habla de lo que lo detiene. Aquel o aquello que déjeme regresar entonces a las láminas. Estamos compartiendo en esta noche. Ya estamos cerrando. Entonces, se habla de la gran apostasía, la manifestación de el hombre de pecado, el hijo de perdición, y la restricción acerca de lo que lo detiene. Correcto. La semana que viene vamos a ahondar un poco más en estos detalles que yo no pretendo
Aquí sería lo que tenemos que abordar la semana que viene. Hay una mano levantada por allí, ¿verdad? Mir Cordero, Sí, soy yo. te estoy viendo la mano levantada. Adelante. En Primera de Juan 2:18, Juan menciona que han surgido muchos anticristos. Yo creo que esos son los gnósticos docetistas, como decías tú. Pero en la parte A del versículo dice, o sería en la misma parte B, y según vosotros oíste que el anticristo viene, yo creo que ahí se está refiriendo al anticristo real escatológico, ¿no? No al anticristo histórico que es Sí, sí, correcto, el correcto. gnosticismo. Correcto, tienes mucha Y razón. luego, y luego en el capítulo 4, Ajá, versículo 3, se menciona el espíritu del anticristo. correcto. Y, y en el capítulo, en segunda de Juan, versículo 7, se menciona otra vez a los docetistas como los que dice quien esto hace, o sea, quien niega que Jesucristo Ajá, ha venido en carne, quien hace esto es el engañador y el anticristo. correcto. Es evidente que Pablo utiliza más el término para referirse a los gnósticos que para referirse al anticristo escatológico, ¿no? Sí, Es decir, correcto. hay dos anticristos ahí, el anticristo histórico, que son los Correcto, gnósticos, correcto, correcto. y el anticristo escatológico, que son... Ajá. Ahora, con respecto a la lectura, ¿no? Yo me inclino por la lectura de que la palabra es anomía, ¿no? Allá en 2:3, Sí, el hombre de pecado, ¿no? correcto. Sí, yo me inclino porque los mejores manuscritos apoyan la lectura de anomía en vez de jamartía. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso me inclino, ¿no? Sí. Igualmente, Y igualmente. Hendrix se lo traduce como el hijo de la eh, ¿cómo es? El que está, de la, está bajo, La utiliza la palabra fuero, pero desafuero, eh, el desafuero, sí, el hijo del sí, desafuero. porque habla de la ley, de que está A mí me violando la parece ley. que el hijo del desafuero no es una buena traducción. Sí, Es mejor decir el hijo de la iniquidad, ¿no? sí, La anomía, anomía lo que quiere decir es que es sin ley, ¿no? Sin ley. correcto, correcto, correcto. Sí. Es como decimos cuando nosotros decimos en español ilegal, ¿no? Sí, Pero correcto, claro, esa expresión no hace justicia al término anomía, esto de ilegal, porque ya ha adquirido otros matices, ¿no? correcto, correcto. Lo que pasa es Mm. que a veces los giros de traducción son muchas veces sesgados por la postura teológica, porque los que creen en que lo que lo detiene es los gobiernos mundiales, ¿no? Entonces dicen que este hombre de pecado es una persona que violenta el estamento jurídico y legal de las naciones. Correcto, entonces por ahí se van, por ahí se van. Hay que tener mucho Sí. cuidado con esto. La versión de Biblia textual dice el hombre de iniquidad. Ajá, correcto. Esa me gusta más que que el hombre del desafuero. Sí, pero por eso, porque de pronto Hendrickson había que revisar cuál es la postura que él tiene, porque es difícil no llegar a, a dar un giro a los términos tratando de buscar un apoyo a cierta postura. Bueno, con el respeto de Él tiene una posición que desarrolla más o menos como en 20 páginas, solamente de eso. sí, 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 sí. Hay Muy que leer, larga. hay que leer, hay que leer, hay que leer. Vale la pena. Creo que Alexander estaba levantando la mano también por allí. Alexander Bello. Aló, aló, buenas noches, Buenas noches, profesor, hermano y Alexander. Dios, Buenas noches, hermano Alexander. Dios le bendiga. Amén. Profesor, amén. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, Ajá. pero me gustaría dejar una inquietud
será ya para la próxima clase. Todo lo que se está hablando acá, por supuesto, que hay mucha tela que cortar. Pero en cuanto a esto del inicuo, el hombre de pecado, el hombre de maldad, también aparece la palabra el misterio de la iniquidad. Pero resulta ser que la palabra iniquidad no le hace honor al texto en griego, y es acá donde quiero que usted nos ayude, ya que usted se ha duchado tanto en el griego. Aparece la palabra también anomalía, y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre anomia y anomalía? Porque aquí se habla del misterio de la anomalía. Entonces, dejo eso allí, será ya para la próxima clase. Bueno, Dios les bendiga. hermano Alexander, la semana que viene vamos a considerar esos términos de referente a el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Bueno, es un tema bastante complicado. Mira, José, podíamos, yo traduje Ajá, la palabra anomía, la tomé en el léxico de Bauer, ajá, Gingrich, Dunker, ¿no? en inglés, sí. Y la traduje. La puedo poner en el grupo Claro para que que sí, las hermano, personas colóquela. estudien la palabra, ¿ves? Ajá. Lo que pasa es que el hermano Alexander está preguntando por el versículo número 7. Ya está en acción el misterio. Mucha gente dice ministerio, ¿no? Yo he escuchado muchas veces el misterio de la iniquidad. Correcto. Yo tengo aquí el Nestlé Alan. Correcto. Es el mismo término. Sí, dice, está operando test anomías. Entonces Sí. está hablando de la iniquidad, ilegalidad. De hecho, Strong traduce ilegalidad como primera opción y luego traduce violación de la ley y finalmente luego iniquidad, transgresión y injusticia. Correcto. Pero es un término que vale la pena precisarlo. Bueno, yo tengo aquí estado de Bauer, ¿no? Ajá, Estado o condición de estar dispuesto a lo que es ilegal, anarquía. ok, Esa es la primera acepción. correcto. Y luego dice producto de una disposición desaforada, un Ajá, acto desaforado. ajá. Por eso lo traduce Hendrickson, el hijo Henry del se lo desafuero. traduce el desaforado, por eso. Sí. Correcto. Pero es por eso, ¿no? Porque la tendencia a creer que lo que lo detiene, o aquello, aquel o aquello que lo detiene, se refiere a una postura política, social. Y hay muchos autores contemporáneos que están de acuerdo con que es los estados modernos que van a entrar en colapso, y esos estados modernos son los que dice que tienen que caer todos los imperios, la China, Estados Unidos, Rusia, tienen que estar en colapso para que el ilegal, utilizando esa traducción, pues entre en ese. Pero eso lo dejaremos para la semana que viene. Entonces tenemos que retirarnos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues no vacile en enviarla al texto y vamos a ir trabajando en nuestras tareas y no dejamos que se nos venga todo eso encima. Entonces, vamos a orar como es costumbre, comenzar con oración y terminar con oración. Señor, muchas gracias